No te aviso. Bueno, licenciado, yo quisiera preguntarle su opinión. El día de ayer se vivió un hecho lamentable aquí en Guanajuato, un ataque directo contra un candidato en la zona de Moroleón. No es el primero que se ha dado aquí en Guanajuato. Acaban de matar también otro en Cajeme, en pleno evento, cuando estaba repartiendo volantes. Se está saliendo de control este tema de la violencia en las elecciones. El obispo precisamente el domingo había lamentado que el Estado mexicano no tenía la capacidad de garantizar la seguridad en las elecciones. Bueno, hemos hace un momento afirmado que el país vive la elección más violenta políticamente del país en toda su historia. Más allá de Colosio, más allá de otras circunstancias, como nunca ha habido violencia que implica un número considerable de candidatos y candidatas que han sido privados de la vida o distintos niveles de agresión por todo el país. Y esto evidentemente tiene un primer responsable, es el presidente de la República, que no ha querido entender que con su política de abrazos y no balazos lo que está provocando es el empoderamiento de los grupos delictivos que quieren delinear, definir, deletrear a los candidatos por dónde ir, por dónde tener lealtades, por dónde evitar que los combatan, ¿no? Y ya hablando específicamente de Guanajuato, bueno, pues en Guanajuato, por supuesto, la delincuencia organizada está involucrada en los procesos electorales. Hay, como mencionaba hace un momento, algunas plantillas para ayuntamientos en las que están familiares o amigos vinculados a la delincuencia organizada. Observen ustedes pues simplemente las planillas y particularmente de la zona de la región de Celaya, Laja, Bajío. Ahí es muy notorio. Entonces, lo que sí cuestiono yo es la afirmación del obispo de que no hubiera en el Estado mexicano capacidades. Sí las hay. Digamos que el número de elementos de policías municipales, estatales, federales, sí podría, con una estrategia, con un protocolo específico de cuidado a candidatos y a candidatos, podría garantizarse la seguridad. El problema es que no hay voluntad política, no hay la disposición a donde, conforme al mapa de riesgos que se tiene que estar actualizando permanentemente para saber municipio por municipio, distrito por distrito, ya sea local, ya sea federal, donde hay riesgos para algunos candidatos o candidatas, y conforme ese mapa de riesgos, que insisto, se debe actualizar, debe responder ya sea la federación, si el candidato es el candidato federal, con el IFE o INE a un lado, o el Estado. Pero insisto, lo que no hay es voluntad. Yo no me puedo resignar a decir que el crimen organizado tenga más fuerza que las fuerzas del Estado. Lo que hay es ineptitud, incapacidad o falta de voluntad en el ámbito gubernamental. Pero pues ya lo dijo el ex embajador, ¿no? Que pareciera que ya dobló las manos porque lo ve como una guerra perdida. Eso acabo de decir, que el primer problema es que el presidente López Obrador, con su estrategia de abrazos no balazos, está provocando este empoderamiento de la delincuencia organizada por los distintos grupos que operan en el país. Eso es una realidad, pero a lo que voy es que si el presidente López Obrador cambiara de estrategia y se decidiera a confrontar, a contener a esos grupos delictivos, el Estado tendría las capacidades para hacerlo, pero ahorita López Obrador no lo quiere y por lo tanto también en muchos gobiernos locales pues tampoco se meten porque sienten que pueden ser afectados. ¿Y cómo podría evitarse que el crimen organizado se meta con el tema de las candidaturas, con el tema electoral? ¿Qué candados cree usted que podrían ponerse? Bueno, lo primero que hay que hacer, y eso ya es un tema muy visto en México desde la época del presidente Ernesto Zedillo, es evitar que el crimen organizado seleccione candidatos o financie campañas. Porque el crimen organizado, desde la época de Ernesto Zedillo y particularmente en Aguililla y esa zona de Apatzingán, desde entonces, en aquella época, se sabía que a cambio de él apoyar con recursos a las campañas, decidía el candidato a alcalde, a tesorero, a secretario de Seguridad Pública y a Obras Públicas. Eso ya de siempre se sabe que son las claves para los que ellos financien. Y ya no solo es un tema de no financiar, ahora es, aunque no quieras, te los impongo porque si no, no eres sobreviviente. Ese es el primer tema. Entonces, desde la parte de prevención, por eso se generó
una política de más financiamiento a los partidos para sus campañas, para contener el ingreso de la delincuencia organizada en las campañas. Ese es un tema. Por supuesto, en segundo lugar, y esto es clave, y ahorita el INE ha estado muy cuestionado, pero hay que hacerlo, vigilar el flujo de dinero a las campañas. Se tiene que estar checando, y para eso sí debe servir la UIF, cuál es el flujo de dinero que está llegando, sobre todo en efectivo, a las campañas. Eso es fundamental. Pero la UIF está ahora desviada, distraída por López Obrador a perseguir a sus enemigos políticos. Entonces también ese es otro problema que contribuye al empoderamiento de la delincuencia organizada. Y finalmente, también la sociedad civil tiene su parte. La sociedad civil debe saber quiénes de las candidatas o candidatos tienen vínculos con la delincuencia organizada y no votar por ellos. Ahorita hay una exhibición, por ejemplo, pública del candidato a gobernador de San Luis Potosí por el Verde, que tiene vínculos muy evidentes con la delincuencia organizada. Bueno, pues la gente también no debe votar por ellos. ¿Considera que en el ataque que se dio ayer ahí en Moroleón puede estar inmiscuido ahí el crimen organizado? No lo niego. Yo no tengo ahorita datos sobre la campaña, particularmente de Moroleón. Sería irresponsable afirmar algo, pero tampoco niego que pueda estar. No puedo asegurar tampoco nada. Sobre el tema de desaparecidos, preguntarle cuál